capítulo 6, y vamos a empezar con oración. Le pregunto a la hermana Cheli, ¿qué piensas de tu hijo? Me dice, lo que Dios diga. Lo que Dios diga. ¿Quién va a pelear con Dios? El llamamiento es irrevocable. Cuando estudiamos la vida de Jonás, desobedeció a Dios y tuvo que pasar por un sufrimiento tremendo para entender que de Dios no te puedes escapar. Y tarde que temprano la factura te va a llegar, sea buena o sea mala, pero te va a llegar. Amén. Dice entonces el versículo 9, ¿verdad? Ahí, al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te engañes, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, eso éramos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regrésalo al 10. ¿Qué es la primera palabra que dice? ¿Ni quién? Ayúdenme. A ver, todos fuertes, ¿ni qué? Los demás no saben leer. ¿Qué dice ni qué? Ahora se oyó mejor, en la mitad, pero se oyó mejor. ¿Qué va a pasar con los ladrones? No van a entrar al reino de Dios. Estamos hablando aquí de la lista de los que no van a entrar al cielo. Hay una lista ahí claramente, pero aquí hay una cosa que dice ahí, ni los ladrones. ¿Ya? Tú no le puedes robar a Dios y esperar entrar al cielo. ¿Va? Porque muchos dicen, yo no me voy a ir al infierno porque no doy el diezmo. No te vas a ir al infierno porque no das el diezmo, sino por ladrón que le está robando a Dios. Mira, yo no predico para ofender a nadie, ¿ok? Sino que quiero que reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios. No podemos robar a Dios y estar bien con Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo, ahorita en la mañana lo meditamos, capítulo 5, Mateo 5, del 17 adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para quitar ningún mandamiento de la Biblia, dice. Yo vine a cumplirlo, a ser ejemplo que sí se puede, que sí tienes que obedecer la Biblia. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. 18. Porque de cierto digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cuándo no tenemos que cumplir? Hasta que venga el Cristo ya. Amén. Porque dice, va hasta que pase este tiempo, hasta que venga Cristo, tenemos que cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí déjalo. Nota que dice el Señor, no puedes obedecer nada de la Biblia. No puedes obedecer nada de ella. Porque podemos ser lo máximo predicadores, máximos maestros. No dejo de venir a la iglesia, puedo ser todo. Pero fallamos en uno, dice, ya estamos bloqueando la oración, estamos bloqueando lo demás. Tú puedes ser lo mejor, pero no honras a Dios con llegar a tiempo a la iglesia. Entonces se trata de ti, no se trata de Dios. Puntualidad es muy importante porque es adorar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él viene primero.
Es lo más importante en nuestras vidas, porque de Él depende nuestra familia también, nuestros matrimonios. Por eso tenemos que estar ahí. Podemos hacer lo máximo, pero no le voy a dar el diezmo. Entonces, lo demás no sirve, hermanos. Nosotros mismos estamos bloqueando las bendiciones. Puedo hacer lo máximo, pero no se me quita lo chismoso y lo comunicativo, y no sirve lo demás. Sin temor no puede haber, ¿qué? Sabiduría. Tenemos que tener temor a Dios. Puede ser lo máximo, pero no amo a mi esposa, hago lo que me da mi gana. Pues ahí también no sirve lo demás entonces, porque el Señor no nos pidió opinión de amar a la esposa. Él dijo amarla, es una orden. No, pero es bien difícil. Mira, fue más difícil para Oseas. ¿Te gustaría tener el lugar de Oseas? Que le dijo, ve, tómate a esa prostituta y órale. Y la agarraba en cosas a ella y decía, perdónale, ve por ella. Y a la mujer dice, sujétate a tu marido. Pero lo manipulas, ¿qué es eso? Eso es del diablo, manipular a alguien. No puedes manipular. Tú, si Él te pide cuentas, tú tienes que darle cuentas a Él. Y estoy hablando del hombre de Dios, no cualquier hombre. Porque si no te sujetas a Él y no le das cuentas a Él cuando te las pide, tú no tienes una relación con Dios. Te importa más lo que tú piensas. El matrimonio siempre tiene que caminar en acuerdo. Que la mujer que no se sujeta a su marido, ella es la que está haciendo daño a los hijos. Entonces, tenemos que ver todas las áreas. Por eso es importante conocer la Biblia para saber cómo es que habla Dios. Porque muchos dicen, yo no sé cómo habla Dios. Cuando te habla va a decir lo que dice la Biblia. Y te la va a decir completa, no te la va a decir a medias. Entonces, ahí claramente, hermano, estamos hablando. El 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice. Claramente nos dice el Señor que el justificado es el que lee la palabra y la vive. Mas el que lee la palabra y no la vive, no sirve. No es nadie. El Señor no lo toma en cuenta. De ese que le llama un fariseo, un escriba, que eran religiosos. Para agradar a Dios y para entrar en el cielo, para poder agradar a Dios en todo momento y poder en la oración, nosotros tenemos que predicar, tenemos que testificar y leer la palabra y vivirla también, ser ejemplo. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Entonces tengamos cuidado, hermanos. La lista de los que no van a entrar al cielo. Amén. Y dice ahí claramente, primeramente necesitamos entender que por ignorar, no obedecer la palabra de Dios o no entender lo que Dios nos dice claramente, es que nosotros mismos nos bendecimos o nos maldecimos. Y vamos a ver referencia a Proverbios 18:21. Estas son referencias. La muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua, según lo que hablamos. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, dice que vamos a comer según lo que hablamos. Hablamos maldad, criticamos. De eso es lo que vamos a comer, de eso vamos a vivir, eso es lo que nos va a dañar o nos va a bendecir. O sea, en la situación que estamos, dice la palabra ahí, en la situación que estamos es por nosotros mismos, no porque alguien nos hizo algo. Porque la Biblia dice que nadie nos puede maldecir, no puede maldecir nadie lo que Dios bendice. Es que no le eche la culpa a nadie. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que sigue, Mateo 12, 36 y 37, mira lo que dice. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Tú crees que nadie te oye? Dios oye todo. Él dice que un día le vamos a dar cuentas por todo lo que hicimos, inclusive en secreto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nota lo que dice ahí. ¿Vamos a ser bendecidos
o maldecidos según lo que está saliendo de nuestra boca. Eso vamos a recibir. Es que tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca y sea siempre, siempre palabra que edifica. Porque eso lo vamos a vivir nosotros, ya sea para bien o para mal. Vamos a vivir en la bendición o vamos a vivir en la maldición. Tenemos que ser justos. Y Dios dice, yo vine a ponerles ejemplo. Amén. ¿Qué significa la palabra osa? Según la Biblia, es atreverse, emprender algo con audacia. Entonces, 1 Corintios 6, del 1 al 20, Dios asignó a los maduros de su iglesia a juzgar en esta vida. Pero el día del juicio solamente Dios podrá hacerlo. El día del juicio le daremos todos cuentas a Dios. Pero en la iglesia tenemos que ver lo que es y lo que no es. O sea, no podemos tener al frente a un líder, a un predicador. No podemos tener al frente que anda en el pecado, que no vive la palabra. No debe de estar al frente. Ahí lo dice. Si Dios me dice que yo tengo que poner una disciplina en una persona porque por el pecado y no se quiere componer, no es mi decisión, es decisión de Dios. Y no es para hacer daño a una persona, es para sacarlo de la batalla porque fue herido, es para ponerlo en el hospital, para poder ponerlo en las manos de Dios, bajo la cobertura de Dios, que Satanás ya no siga usándolo y dañándolo. Y necesitamos entender eso, que la disciplina no es para dañarnos, no es para castigarnos, es para ponernos bajo la cobertura de Dios, para que nos discipline el Señor, para que el Señor trate con nosotros, para que no volvamos a repetir y seguir manchando el nombre del Señor. Y detener la disciplina es del diablo. Tenemos que ver según el arrepentimiento de la persona qué es lo que vamos a hacer, porque Dios nos va a dirigir siempre. No solamente eso, sino los que deciden proteger la disciplina y no disciplinar, llevarán el castigo, dice la Biblia. Entonces ahí dice claramente, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros? Ahí miramos lo que significa atreverse. Dios así, ¿qué osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muchos decimos, tú no puedes juzgar, le toca a Dios. La Biblia dice que nos toca a todos, según la Biblia. Es que ¿de dónde sacamos nosotros que solamente Dios juzga y nosotros no tenemos derecho? Si la Biblia dice que la iglesia es responsable de eso. Y si alguien no quiere pasar por la disciplina, no quiere disciplinarse, entonces dice, échalo fuera, para que no dañe a los demás. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los ángeles, Dios asignó ángeles a cuidarnos, a nosotros, a protegernos. El mismo Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará para que nos carguen, para que no tropecemos. Que cuando nos ponen trampas, lo que sea, dice, nada va a pasar porque los ángeles nos levantan ahí, se encargan. Porque trampas siempre vamos a tener. Y si el Señor nos permite caer, dice, Él nos dejó caer. Y si el justo cayere 7 veces se levantará, porque yo lo levantaré. Por eso es mejor arrepentirnos y pasar por una disciplina si es preciso, para bien, y lo digo por experiencia yo. Ahí dice, mire, Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Oh, qué protección divina ahí, hermanos. Que si estoy bien delante de Dios no va a haber trampa que me tumbe. Amén. La iglesia que deja que juzguen los niños o carnales son para vergüenza, y la iglesia dará cuentas a Dios. Cuando permitimos que los carnales empiecen a juzgar y empiecen a poner su pensamiento y la iglesia obedece, dice, vamos a tener problemas.
Yo como pastor nunca he juntado lo carnal con lo espiritual para hacer decisiones, para protegerlos. Porque cuando hacemos una decisión, viene el diablo contra nosotros y su ejército a hacernos daño. Entonces no podemos mezclar porque salen heridos y después hay puros pleitos en la iglesia. No. Por eso la iglesia tiene un concilio, según tiene que ser espiritual, para hacer decisiones espirituales cuando hay problemas, cuando hay cosas así, ¿verdad? Para que la iglesia no pase por tribulación, no pase por problemas. Las iglesias en el pasado, por experiencia propia, se dividieron simplemente porque un cuarto no se pintó a su antojo. Unos los querían rosa, otros los querían blanco, otros los querían negro, nomás por decir nombres, ¿verdad? Y la iglesia terminaba en pleitos porque no era el color que ellos querían. Y aquí se puso una regla que todo se iba a pintar navajo white para que no hubiera pleitos con nadie. Gracias a Dios ya casi se terminó el estuco enseguida para que fuera con esta iglesia también. Y a algunos les gusta o no les gusta, no le estoy pidiendo opiniones, le estoy protegiendo. No nos metamos en problemas, hermanos. Mejor cuidemos nuestras vidas y nuestras casas y nuestra familia delante de Dios, nuestro testimonio. Y gracias a Dios que está quedando bonita. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El Señor está diciendo claramente que si hay problemas, que se arregle la iglesia entre hermanos. No lo lleves a corte donde vas a decir, pues qué tipo de cristianos, avergonzar el nombre del Señor, avergonzar la iglesia porque tú andas en las cortes. El Señor claramente dijo que si Satanás y el diablo nos robaba, 7 veces nos iba a regresar más él, dice. Es que ¿por qué peleamos? No, pero que me hizo esto, ¿y qué? Dios se va a encargar, te va a recompensar, te va a dar más. Yo cuando era así, porque yo era bien bravo en eso, me enojaba, y mi pastor me regañaba y me decía, mira, no, Dios te va a dar más, no te preocupes, déjalo ir. No, pero me costó mucho. No importa, Dios te va a hacer, hasta que lo entendí, y si fue cierto, Dios me daba más. Dejé ir las cosas. ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? Si la Biblia dice que todo pertenece a Dios, así que a ti no te roba nada, es a Dios. A ti no te hacen daño, es a Dios. Y Él se va a vengar por ti, Él va a hacer justicia. No andemos en las cortes ni nada de eso, mejor dejemos las cosas a Dios. Y si es necesario verdaderamente con alguien que no quiere entender, que nos dañó, también pues si tienes que ir a corte, tienes que ir a corte. Pero mientras Dios lo pueda arreglar, deja que Dios lo arregle. La lista de los que no van a entrar al cielo, al menos que se arrepientan. Y la evidencia de arrepentimiento dice Mateo 3, del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántas personas dicen, ay, perdóname, pero no cambian de actitud? Se creen merecidos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y están diciendo esto, se están justificando. Un momento, yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios, dice, yo puedo hacer las piedras que sean mejor que tú. Tú tienes un corazón más de piedra, dice. Tiene que ser frutos de arrepentimiento y restaurar lo dañado, limpiar su nombre,
Les decía que cuando yo salí ayer les decía, cuando yo salí de la iglesia, que me mandaron a otro lado, más bien me corrieron, me mandaron a otro lado porque yo era como era yo. Fui con el hermano carpintero, mi pastor, y al principio yo no quería, no me gustaba. Y me fui de la iglesia y Dios me agarró y me dice: tú tienes que regresar y tienes que pedir perdón a mi hijo. Yo no voy a regresar. Si vas a regresar, y si no, las cosas no te van a arreglar y te va a ir peor. Pues yo estaba enfermo, no me podía mover, entonces dije: ok. Yo regresé y le dije a mi pastor: ¿sabe qué? Vengo a pedirle perdón. Dice: está bien, hermano, está bien, no te preocupes. Le dije: Dios me mandó. Y él me convenció. Y una vez yo vi una película en un campamento, y nos estaban enseñando una película, y miré mi vida ahí, que este hombre iba al trabajo y yo iba en el troque, iba al trabajo, y en la salida del 94 di la vuelta a la derecha, yo no sé cómo, pero di la vuelta a la derecha, terminé en la casa de mi pastor. Y le dije: yo no sé por qué estoy aquí, pero dice: no te preocupes, pásale. Y entonces 2 veces me pasó, y puso manos sobre mí y empezó a orar por mí, y empecé a llorar como un niño. Y yo no entendía porque salía de ahí llorando, y yo no sabía por qué mi volante se había vuelto. Yo no iba para allá, yo ni quería ir para allá. Mi volante se volteó y manejé para su casa, y me bajé en su casa y le toqué la puerta, y así me sucedió, que después de orar él por mí, salía llorando de ahí como un niño. Y él se reía y decía: gracias a Dios, gracias a Dios. Y yo iba llorando, pero había un alivio en ese llanto, había un alivio. Y es como el Señor me atrajo a él. Cuando pensamos en el hijo pródigo, porque me acordé de eso en ese día, como Dios, cuando recibe al hijo pródigo, no lo espera ni que llegue, sino que corre a él, lo abraza y lo besa. Y yo me imaginaba a Dios haciendo eso conmigo. Pero tenemos que cambiar completamente y ser transformados y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Yo entiendo que no es posible, y por eso le digo al Señor: mira, yo no puedo, pero contigo sí puedo, si tú me ayudas. Amén. Versículo 9, mira lo que dice. Sigue el 10. Y no penséis decir, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. O sea, si no eres transformado, vas a terminar en el infierno. El arrepentimiento viene con diferentes maneras, a la manera de Dios. Y tenemos que restaurar todo lo que hicimos, cambiar completamente, olvidarnos del pasado y seguir al presente. Porque hay una cosa que muchos cristianos tenemos: faltamos mucho a la iglesia, y entonces no estás bajo la cobertura de Dios, del Salmo 91. Hay muchas personas que son lindas y todo eso, pero siempre llegan tarde. Entonces el Señor dice: tampoco, porque sigue ahí, todavía eres idólatra de ti mismo, todavía lo que tú piensas y no lo que Dios dice. Vienes tú primero, tu comodidad, estar confortable tú primero, tu tiempo, tu agenda primero, antes que la de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Y Dios dice: no estás listo todavía. No estás listo para bendecirte hasta que no muera tu yo. Entonces es importante. No se trata de mí. Yo no te estoy regañando, te estoy diciendo por qué las bendiciones se están deteniendo, y es por ti mismo, es por nosotros mismos, que no aprendemos a llegar a tiempo a adorar a Dios, que no aprendemos que estar en la iglesia es muy importante, estar bajo la cobertura es unirnos al cuerpo de Cristo. Ayer el Señor me enseñó, dijo: pues aquí tenemos domingos. Y si el Señor, ¿cuántos somos? Les dije más o menos, y alguien dijo: pues 60. Que nomás por decir un número, ok. Y de 60, si nomás vienen 25 y Dios tiene 60 bendiciones, entonces ¿qué va a hacer con el resto? No, si nomás vinieron 25, pues los 25 se van a repartir las bendiciones que los otros no vinieron. El martes lo mismo, el jueves lo mismo. El sábado es para guerreros, los que están seriamente con Dios. Esos son los que van al frente de la iglesia
¿Y dónde quedaron los adoradores de la vigilia? Pues también. Pero necesitamos conocer al enemigo y qué está deteniendo las bendiciones que Dios trae. Pero yo necesito trabajar. Nadie te dice nada, trabaja si quieres. Pero viene un tiempo donde se va a poner más difícil. Ahora, ¿por qué nos sorprende que todo está bien caro? ¿Por qué nos sorprende? ¿Qué no dice la Biblia que viene el tiempo donde una barra de pan costará qué? Un día de salario. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Si ya estamos viendo ahí lo que la Biblia dice, que todo no se va a poner mejor, se va a poner peor. Ahora dicen a unos, vamos a comprar casa y al rato la vendemos. Tampoco, todo se está yendo para abajo. El tiempo se está acabando. Por eso es importante leer la Biblia. ¿No sabéis, versículo 1, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nota lo que está diciendo ahí. No vas a entrar al cielo, entonces ¿dónde se va a entrar? Al infierno, si no cambias. No erréis, dice, no te engañes. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que viven en unión libre, no se están casados. Ni los idólatras, ¿qué es? Todos los que ponen a algo, inclusive a ti mismo, a nosotros mismos, antes que Dios, son idólatras. Ni los adúlteros, aquellos que andan metiéndose con otras mujeres casadas o casados. Ni los afeminados, que dice que ahí claramente, o sea, o somos hombre o somos mujer, nada que así nacimos, nadie nació así. Es el pecado que mora en nosotros. Ni los que se echan con varones, ¿verdad? Los homosexuales. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Quiénes son los ávaros? Aquellos que quieren siempre, que miran la manera de fregar a alguien y quieren las cosas de otros. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Ay, se me salió, cuidado que ya no te siga saliendo. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, van a ir al infierno. No porque yo recibí a Cristo, me bauticé. Eso no es garantía. Es obediencia solamente, pero no garantiza que vas a entrar al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Mira lo que decía la Escritura en el versículo 8. Apocalipsis 21, 8. El 7 y el 8, primero el 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. O sea, esta carrera no es a la mitad, es hasta el final. Y vamos a tener problemas en el camino, pero Dios nos va a levantar regresando a Él y no siguiendo con lo mismo. Y luego el versículo 8 nos sigue diciendo, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Aquellos que no se atreven a obedecer a Dios. Los incrédulos, aquellos que dudan de la palabra de Dios. Yo no dudo, si dudas cuando empiezas a vivir tu vida y no la de que Dios te ha dicho. Los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Dice la Biblia que cuando Cristo venga, dice, cuando entremos al milenio, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice, y van a morar con Cristo por 1000 años. ¿Se imagina? Y los que murieron sin Cristo no van a resucitar hasta la segunda resurrección, que es el día del juicio, para ser juzgados. ¿Se imagina? Yo no sé ese misterio, pero que los muertos se levanten para el milenio. Wow. Que podemos vernos todavía nuevamente. Y luego en ese día, lo que dice la Escritura al principio del Apocalipsis, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo. Nota lo que está diciendo aquí a sus hijos verdaderos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó. Este mundo se acabó. Y yo, Juan, testifico, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya lista.
de servir a Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4 me encanta. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dice que Dios nos va a consolar. Dios nos va a consolar, ¿verdad? Y dice: ya no habrá más muerte, ya no vas a tener que perder un papá, una mamá, un hermano, un hijo. Dice: ahí todos vamos a vivir. Ni habrá más llanto, ya no habrá más llanto, no tenemos que llorar, ni clamor, no tenemos que clamar a Dios, ya va a estar con nosotros. Ni va a haber dolor, ni angustia, porque las primeras cosas ya pasaron. Pero esta promesa, nota lo que estaba diciendo. ¿Quiénes van a ver? ¿Quiénes no van a ver esto? ¿Quiénes no lo van a sentir? Ahí vemos la lista. Vemos la lista ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Y entonces el versículo 11 dice que esto éramos antes. Entonces ya hay un cambio, hay una transformación, hay una evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo, de que Cristo está en nosotros. Por la misma palabra dice: si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pero algunos de nosotros seguimos peleando todavía por cosas del pasado. Eso debe de olvidarse. Cuando Cristo está ahí, Cristo sana todo, hermanos. Sana todo. ¿Para qué vas a reclamar? ¿Qué te va a sacar? Empeorar las cosas, déjaselas a Dios. Dios sabe qué hacer. Hay que cuidar nuestra paz y nuestra relación con Dios. La palabra de Dios añade todavía en Apocalipsis 21:8, lo vimos en Apocalipsis 22:15, sigue añadiendo. Mira lo que sigue añadiendo aquí. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros. ¿Quiénes son los perros? Los que andan en la carne, dice. Que los que andan en sus propios deseos. Esos son los perros, así nos dice el Señor. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice él ahí, y lo dice. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, ¿qué quiere decir? Que nosotros mismos, al creer estas cosas, ¿verdad?, nos vamos a traer condenación a nosotros mismos por andar creyendo esto. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nota lo que dice el Señor, lo que hablamos al principio. Podemos ser lo máximo, pero si fallamos, estamos fallando uno, invalidamos lo demás. No sirve así lo demás. Y es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos enseñe en qué es y cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que comportarnos, porque el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Mira, el Señor promete quitarnos todo dolor, promete consolarnos, promete restaurarnos, promete el Señor Él mismo llevarnos al cielo delante de la presencia del Padre. Y Él sobre todo ha prometido salvar a nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Salvación, pero tenemos que vivir al estándar de Dios, al estándar de Jesucristo, porque a eso vino también, a que crezcamos a la imagen de Dios, de Jesucristo. 1 Corintios 6 del 12 al 15. Continuamos ahí.
Pablo aclara todo. El alimento es para el estómago y el estómago para el alimento. Y el cuerpo pertenece a Dios. Nuestro cuerpo pertenece a Dios, no de nosotros. Entonces, ¿por qué tú le dices a tu cuerpo a qué horas llegar? ¿Diezmar o no diezmar? ¿Cómo comportarse con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge? ¿Cómo te debes dirigir? ¿Por qué le sigues gobernando cuando debe ser el Señor gobernándonos? Entonces, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas me convienen, no todas son buenas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. El Señor claramente dice que cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos ofendemos, nosotros mismos estamos ofendiendo, estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que nos hacemos daño a nosotros mismos, lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir. Entonces, por eso es importante que el Señor encomendó a manos los unos a los otros, ¿verdad? Orar los unos por los otros, edificarnos los unos a los otros, porque estamos edificándonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Y debemos entender eso. Habla mal de alguien, a ti te va a ir mal, porque estás hablando mal de alguien. El Señor es un Dios de orden. Él puso la iglesia tal como Él la quería. Puso pastores, puso profetas, puso así, trae la lista. No podemos tomar el lugar de otra persona. Tengamos cuidado en todo eso, porque nosotros mismos nos hacemos daño. Versículo 13, mira lo que dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y lo dice claramente: mira, tu estómago se hizo para una sola cosa, para los alimentos, pero tu cuerpo pertenece a Dios, ya no te pertenece a ti, es templo del Espíritu Santo. Ahí está la evidencia. ¿Para qué usas tu cuerpo? Cuando el Señor te llama a hacer una obra, a hacer algo en la iglesia, ¿por qué no obedeces? No es el pastor que te llamó, porque entre más haces en la obra de Dios, más vas a tener tú. Dios va a bendecir tu hogar según lo que hacemos para Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. Cuidamos la iglesia, el templo de Dios, ¿verdad? También Él va a cuidar nuestro hogar. Es viceversa. Amén. 1 Corintios 6, 16 al 20. Aquí continuamos. Nuestro cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, así como tratamos los templos, o sea, la iglesia, con respeto. Debemos tratar nuestro cuerpo con respeto. Y yo sé que hay una lucha con nuestros deseos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y con las tentaciones, yo sé. Y por eso es importante que debemos de ir con Dios y decirle: Señor, mira, no puedo con esta tentación, no puedo con este deseo, y yo sé que está mal, Señor, ayúdame a vencer, Señor. Ya le estamos pidiendo ayuda a Dios, entonces Él va a hacer algo. Él va a hacer algo para que salgamos adelante, hermanos, para vencer, porque sin Él no podemos vencer. Y tal vez nos mande una prueba tan difícil, tan dura, que nos vamos a entender mejor a sujetarnos a Él y no andar manchando su nombre. A mí me han pasado cosas tremendas que el Señor me ha hecho entender, y no más. Sujetar mi cuerpo al Señor. Y como digo algunas veces, no vale la pena caer en una tentación y luego pasar por algo muy difícil. Mejor le pido ayuda a Dios. 16. Segunda de Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, o sea, Cristo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque
porque el cuerpo es del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente el Señor nos está diciendo aquí, hermanos. Tú decides, yo no voy aquí, yo no voy allá. Cuando el Señor te dice que vayas, estás pecando contra Dios. Tú puedes manipular y dar todas las excusas que quieras porque no puedes estar en los servicios. A mí no me tienes que convencer. Yo te digo, está bien, es a Dios, porque Él te va a juzgar y Él te está juzgando, y tienes lo que de la parte de tu corazón que le ha dado Él, y no todo es lo que tienes. Cuando puedes tener todo, mejor decirle: Señor, toma mi corazón, Señor, toma todo mi ser, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vencer, Señor. Ayúdame. Nos ha dado la oración, es poderosa la oración en el justo, porque Santiago 5:16 claramente dice: la oración del justo puede mucho. ¿Cierto? Que la oración del justo puede mucho. Entonces, solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ser justos, amar al Señor. Sigue llegando tarde si quieres, sigue robándole a Dios, sigue en tu pecado. Tú mismo te estás haciendo daño. Por eso el Señor no te contesta tus oraciones. Por eso hay un caos en tu vida en veces, y otros días más que otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nota cómo vamos a sanar. La oración eficaz del justo puede mucho. Ponte de pie conmigo. ¿Has oído lo que dice el Señor? ¿Hay algo que le quieras entregar en esta mañana, Señor? ¿Pedirle ayuda en algo, en un área? O simplemente decirle: Señor, necesito más y más de ti, como dice el canto. El Señor está aquí. Yo puedo sentir su presencia. Y el Señor nos llama a que nos humillemos delante de Él. Y decirle: Señor, ayúdame a vencer. Yo no quiero ser un idólatra, Señor. Yo quiero que seas número uno en mi vida, Señor, antes que yo. Que sea tu voluntad y no la mía. Queremos vivir una vida en paz, y la única manera de hacerlo, yo le invito a que venga al frente. Vamos a orar juntos. No salga igual como entró. Déjele cualquier cosa que traiga usted, tal vez alguna enfermedad, algún dolor. Cambie su mentalidad. Deje que el Señor cambie su mentalidad, su modo de pensar, su modo de hacer las cosas. Le invito a que venga al frente. Vamos a orar, vamos a poner unas cuentas con Dios. Recuerde que podemos engañar a todos menos a Dios, y Él es el juez, el que nos va a juzgar un día. Mejor ponernos a cuentas con Él. Hablemos con Dios. Ponemos a cuentas con Él. Derrame su corazón. Señor, necesito ayuda en esta área, Señor. Señor, nos perdona todo, pero si no hay evidencia de nosotros, no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Tiene que haber evidencia, por el bien de nuestras almas, por el bien de nuestros hijos. Porque viene el tiempo donde daremos cuentas a Dios. Vienen tiempos difíciles, pero dice la Biblia que nada falta a los que le temen y le obedecen. Él nos cuidará. Señor Dios Padre, gracias te damos por tu mensaje, por tu palabra. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas, Señor. A ser ejemplo con la ayuda y poder de tu Espíritu Santo, Señor.
Seamos Biblias abiertas caminando, Señor, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, cambiados y transformados completamente, Señor. No mediocres, sino completamente, Señor, transformados por ti, Señor. Ayúdanos a ser dignos de ti, pues tu misma palabra dice que si no cambiamos, si no te seguimos, Señor, con un cambio, con evidencia, no somos dignos de ti. No queremos pensar así, Señor. Queremos tener tu mente, tu pensamiento, Señor. Que tus planes y tus propósitos se cumplan en nosotros, aún en contra de nuestra voluntad, Señor. Trae paz, trae consuelo a tus hijos aquí presentes, Señor. Escucha su oración, escucha su clamor, Señor. Llénalos de paz, de tu Espíritu Santo, de tu poder, Señor. Ayuda a cada uno de ellos a vencer, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda honra, toda gloria y toda, Señor, gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Los bendigo, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendigo tu iglesia aquí. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Tu misma palabra dice que si oramos, lo que pidamos por ellos será hecho. Yo te pido que que les llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Está atento a su clamor, Señor. Que la salvación llegue a sus hogares, Señor. Sus matrimonios sean transformados, Padre. Para tu honra, sea el centro de sus vidas, Señor. Sea sus hijos, Señor, iluminados, Señor, con deseo, con el hambre de venir a ti, Señor. Guíalos al arrepentimiento, Padre, a tener un verdadero encuentro contigo, Padre. Te pido que suplas toda necesidad, tal vez finanzas, sí. Tal vez, Señor, algún dolor, alguna enfermedad. Te pido, mi Dios, que haya sanidad en esta mañana en sus vidas o en sus seres queridos, de cualquier enfermedad, Señor. Pues tú dices, tu palabra dice que nada falta a los que te buscan, a los que te temen, Señor, a los que te obedecen. Nada falta. Esa es tu promesa. Seamos, pues, Biblias abiertas, obedeciéndote, Señor, en todo momento que podamos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor.